Tengan muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de la sección de Realidad Nacional. El día de hoy nos encontramos con don Luis Mata Guillén, quien es presidente del Partido Ciudadanos por el Bien Común. Tiene formación en Derecho y Psicología y es un empresario costarricense. Bienvenido, don Luis. Buenos días, gracias. Muy amable por darnos esta oportunidad, Esteban. Mucho gusto. Luis, el día de hoy queremos conversar sobre distintas temáticas que atañen a la situación actual de Costa Rica. Pero vamos a hacer un abordaje un poco histórico. En los últimos 30 años, ¿cómo ha percibido usted el debilitamiento de las instituciones públicas del Estado costarricense? Bueno, primero, no es en los últimos 30 años, es un poquito más, porque esto inicia en 1982. Inicia con el gobierno de Luis Alberto Monge, que es el que el que abre el espacio para lo que se llamaron en aquel momento programas de ajuste estructural, que son los que inician la privatización de todo las empresas que se habían creado 10 o 12 años antes, al calor de lo que dieron en llamar el Estado empresario, que impulsó el mismo Liberación Nacional y que luego el mismo Partido de Liberación Nacional se encarga de comenzar a vender y a malbaratar. A partir de ahí lo que hemos tenido es una entronización o una lógica, es una lógica curiosa. Te dicen que todas las empresas públicas son malas per se. No te dicen que las empresas públicas pueden ser bien o mal administradas. Es decir, que es un problema administrativo. Las empresas no tienen vida. Aquí te dicen o nos dicen, mire, es que el ICE es malo. No, el ICE no es bueno ni malo, el ICE es una institución. Si está bien administrada, es una institución eficiente, y si está mal administrada, es una institución ineficiente. Entonces, ¿por qué esas sutilezas son siempre importantes señalarlas? Porque en el momento en que a vos te están diciendo que la institución per se es mala, la siguiente conclusión es eliminémosla, cerrémosla, privaticémosla. Curiosamente, la privatización en Costa Rica es solo o exclusivamente para empresas productivas. Aquí hay ejemplos y vamos a ir un poco en desorden y en orden muy curiosos. De las primeras empresas que el Estado empresario hace son Sempasa, que era Cementos del Pacífico, y eso es un ejemplo, y la otra se llamaba Cementos del Valle, si mal no recuerdo. Ambas empresas cementeras en un país cuyo nivel de construcción es importante en los últimos 50, 60, 70 años, se declaran como ineficientes en las administraciones tanto de Luis Alberto Monge como de Óscar Arias y luego de Rafael Ángel Calderón y las que siguieron. Lo curioso es que cuando venden Sempasa se la venden a Cemex, que es Cementos Mexicanos, y en cuestión de 8 días ya la empresa es eficiente. Ya la empresa produce, ya la empresa vende, ya. Esa como un ejemplo, pero el ejemplo más patético, más triste de eso, de esa lógica perversa, es la de Fertica, Fertilizantes de Centroamérica. Para la gente un poco más mayor, es una empresa que se construye entre varios países centroamericanos para que en una lógica agraria recibamos los insumos agrícolas más baratos, porque son producidos, son subsidiados. Nos dicen que es ineficiente y que esto y que el otro, la venden y a cambio, por cierto, en el edificio que está actualmente en Zapote, la casa presidencial, ese era el edificio de Fertica originalmente, la venden y luego nos dicen que en 8 días suben todos los insumos, suben todos los fertilizantes, suben todo lo que tiene que ver con eso y ya la empresa es eficiente. Entonces, yo creo que una primera aproximación es entender que este no es un tema ideológico. Esto no es de derechas o izquierdas, esto no es de socialismos o capitalismos. Esto es una lógica de gente que hace negocios con el Estado y desde el Estado. Es el business and politics que ingresa a nuestro país ya desde 1982, pero fundamentalmente con Óscar Arias y toda su camarilla y su cuento meritocrático, que entran a hacer negocios desde el Estado y con el Estado. Y cuando uno empieza a ver los que fueron ministros con los que van a ser posteriormente dueños de empresas, ya sea de las que sean, empezás a darte cuenta que hay una coincidencia muy interesante de nombres.
Pero además nos meten en una lógica, el país pasa de ser un país productivo, en su industria primaria, que es agrícola y demás, que tenía una industria secundaria importante, es decir, que producía insumos y los vendía, exportaba a Centroamérica y a otros lados, a una lógica financiera. Desde 1990 y hasta la fecha, la economía costarricense, en mi opinión, está basada o obedece a los intereses del sector financiero. ¿Y qué es lo que hace un sector financiero? Especular. Yo tengo plata, te la alquilo a vos a un porcentaje X y mi ganancia obviamente va a ser ese porcentaje X de intereses. Entonces usted ve cómo tenemos tarjetas de crédito al 55%, tenemos préstamos a valores altísimos y cómo todo va obedeciendo a eso. Entonces nos dicen, número uno, que nuestra sociedad es una sociedad donde tenemos que privilegiar al consumo. Entonces nos dicen que es al consumidor. Que como eso es así, nosotros tenemos que abrir nuestra economía y que nuestra economía debe dejar de proteger a los propios. Porque entonces eso hace que sea más barato para vos X o Y productos. Luego de eso, nos dicen que esos productos los vamos a financiar a través de instrumentos bancarios. Y entonces al final tenemos una lógica perversa en donde el sector financiero, que no solo son los bancos, aclaremos, que son las cooperativas de ahorro y crédito, que son las asociaciones solidaristas que prestan, o sea que es un amplio espectro, todas con una lógica muy garrotera, son hacia donde la economía costarricense gira, en torno a eso gira. Y como para aterrizar en tu pregunta original, vos ves que en este momento todas las propuestas, excepto la de Ciudadanos por el Bien Común, que lo digo pues lo digo sin ninguna falsa modestia, todas giran en torno a proteger al sector financiero. Vos no ves una sola propuesta que diga que el sector bancario tiene que bajar intereses, no es una sola propuesta que diga que no, que se van a congelar por un tiempo los pagos de lo que sea. No, todas son sobre cierto sector de la población que está indefenso. Entonces, ¿qué tenemos desde 1982? Desde hace más de 30 años. Una lógica financiera especulativa que no le interesa tanto si el destruir o no un Estado social de derecho en el sentido de que eso sea el fin en sí mismo, sino que eso es una consecuencia de su lógica codiciosa y de su lógica egoísta, donde todo es negocio, todo tiene precio y donde las personas ya no somos personas sino cosas. O sea, el capitalismo per se no está mal, estos son instrumentos. Lo que está mal es que haya gente que utilice cualquier ideología en su beneficio personal. Es que a mí no me gusta esta cuestión de ideologizar la discusión política, porque yo soy muy dado a que nosotros tenemos que sentar las responsabilidades directas. Lo que tenemos es un grupo de empresarios costarricenses, que no son todos, un grupo de empresarios costarricenses que se ven ahora en este grupo muy cercano a Carlos Alvarado Quesada, de Horizonte Positivo, que de positivo solo lo que les sirve a ellos, que lo que hacen es hacer negocio de todo. Y entonces, en esa lógica, les vale que usted le vaya bien o le vaya mal. Su lógica es de negocios, pero lo harían igual, como lo hacen en Nicaragua los Pellas con Daniel Ortega, o sea que nada más la antítesis de ese marxismo sería Carlos Pellas, que es uno de los tipos más ricos del mundo. Pero ellos hacen negocios con Ortega. Esto no es un tema ideológico. Esto es un tema de corrupción, es un tema de negocios, es un tema financiero, es un tema de codicia. Una lógica mercantilista de una gente que no tiene escrúpulos, que no tiene límites, que no conoce límites. Entonces, esos son grupos de presión, grupos de poder. Mencionabas al sindicato UCAEP. En UCAEP, fíjense que en Costa Rica hay más del 70% somos pequeñas y medianas empresas. UCAEP, cuando uno ya hablara al presidente de UCAEP, por ejemplo, que lo que hace es distribuir agroquímicos y que los trae de China, y que en algunos casos ha sido acusado de algunas prácticas comercialmente no muy decentes,
ellos están hablando a nombre de sus intereses confundidos con los intereses del resto de pequeños y medianos empresarios que ni piensan ni sienten así. Yo creo que hay que ir abriendo la mente para no caer en estos juegos en donde criticar la corrupción resulta que es de izquierdistas, de comunistas y de cuantoísta haya, o criticar que la evasión fiscal de alguien resultaría comunista y demás, o alabar a un empresario, uno es fascista, y es eso, y es el otro. No, esos cistas hay que irlos eliminando. Dicho esto, no es que haya una visión, digamos, socialdemócrata, porque además Liberación Nacional de socialdemócrata solo tiene el mote. Liberación Nacional era más cercano al liberalismo de Jefferson, en su fundador, en José Figueres de Herrera, o en Daniel Oduber, mucho más cercanos al liberalismo que a la socialdemocracia. Yo creo que ellos se declaran socialdemócratas porque en ese momento de Guerra Fría es una especie de pasaporte para poder tomar ciertas medidas que son beneficiosas para la gente y que no se les considere comunistas. Entonces, yo no creo que haya una visión necesariamente socialdemócrata. Creo que lo que hay es una evolución de una lógica que traíamos desde la independencia y que a partir del 49 pues da un paso más allá. Mete el ICE con sus subsidios cruzados, que lo que significaban esos subsidios cruzados en un español muy simple es paga el que más tiene para poder darle luz a las zonas donde no hay. Eso crea desarrollo, hay una lógica de desarrollo, hay una lógica de que el país debe avanzar. Se mantienen los beneficios sociales de la caja, más bien se universalizan. O sea, es decir, hay una serie de cosas que van avanzando en beneficio de la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un grupo de codiciosos, como André Garnier, como el presidente de la UCAEP, que se me va el nombre del sindicato ese, como otros empresarios que usted oye ahí, que son tan inútiles, que son tan cínicos, que son tan sinvergüenzas, que dicen que la única manera de producir es que usted elimine lo que ha sostenido la paz social de este país, que es la caja del Seguro Social y los beneficios sociales. Porque ya este no es un tema de estupidez ni de inteligencia, es de maldad. Si uno no entiende que la salud es fundamental en una sociedad, está muerto. ¿Por qué la caja sostiene al régimen de este país? ¿Por qué no nos sostiene socialmente? Porque en Estados Unidos usted puede perder toda su pecunio, toda su fortuna, pequeña o grande, por una enfermedad. Porque aquí la gente tal vez no se toma la molestia en investigar, pero un trasplante de hígado vale $300,000. 180 millones de colones al cambio de hoy. Un minuto hospitalario en una sala de operaciones cuesta 85,000 colones. El costo en términos de ponerle precio de la atención médica de enfermeras, de asistentes, eso es un costo altísimo. Entonces, una enfermedad, por ejemplo, si vos llegas por una apendicitis y te la cobraran, te van a cobrar entre 5 y 6 millones por la operación y por el posoperatorio. Bueno, ¿quién tiene 6 millones de pesos en la bolsa para una emergencia de esas? Y si es una enfermedad de otra índole, y si es una hepatitis. Yo, por cuestiones de vida, tuve que estar un largo tiempo hospitalizado en el año 2000. Y yo siempre lo cuento, si yo hubiera tenido que pagar eso, me muero. Miren, ni toda mi familia, vendiendo todos sus bienes, podríamos haber pagado ni yo lo que la caja del seguro en ese momento, a través del sistema solidario, me permitió. Entonces, ¿qué es lo que nos está matando ahorita? Una palabra religiosa, pero que conviene mucho decir: codicia. Lo que usted tiene hoy son empresarios codiciosos. Y un grupo, no son todos, que viene por todo y a por todo. Y que este cuento de Estado Social de Derecho y que esta cuestión de proteger, de balancear las cargas, no, ellos consideran que es pobre, hay que hundirlo y que ellos vivan bien. Por eso, a propósito de que recientemente Carlos Alvarado va en helicóptero a un hotel que está cerrado, que le abren exprofeso a él y demás,
Por eso hay un sector de ellos que dice que no, que él tiene derecho a vacaciones. Porque justificándolo se justifican. O sea, justificando la inmoralidad de que un presidente, que estamos en medio de una pandemia, que tenemos alrededor de 1,5 millones de costarricenses sin empleo, la mitad de la masa laboral, que entonces afecta a los 5 millones, que tenemos todas las cosas que tenemos hoy en contra, la inmoralidad de que un presidente se vaya de vacaciones luego de habernos dado esas cifras porque está muy cansado. ¿Cansado de qué? ¿Cansado de qué? Fíjese que yo en eso no lo digo porque yo tenga canas, pero, y bueno, yo veo que vos tenés en la barba. Pero si vos te fijas bien, en Carlos Alvarado no tiene una sola cana. O sea, él está ahí en casa presidencial y es la única persona, porque si usted ve a todos los presidentes, a cómo entran y a cómo salen avejentaditos por las presiones que hay. Pero claro, eso es cuando usted las asume, eso es cuando usted asume la responsabilidad de lo que está haciendo, cuando usted sabe que usted es un servidor público y que está para servir y no para servirse. Pero yo veo a Carlos Alvarado, yo siempre, como decía una vez, lo veo tan rosadito, o sea, que yo digo, no, es que este cara, y está descansando ¿de qué? Me recordó a esa gente que cuando viene de vacaciones dice que está cansada de las vacaciones, entonces que necesita vacaciones. Pero bueno, perdón por la disgregación, pero lo que quería sí hacer la observación es que Costa Rica nunca estuvo casada con una ideología. Ha estado casada, ha tenido la suerte, porque realmente yo sí creo que eso es un asunto de suerte, de que si revisas los que han ocupado la jefatura de Estado o la presidencia desde 1821 y hasta 1978, tuvo una enorme cantidad de estadistas que veían mucho más allá de su momento. A partir de 1978, con don Rodrigo Carazo, eso cambia. Pero a partir de ahí, de don Rodrigo, nosotros no tenemos estadistas. Hemos tenido administradores y ya hubo, por último, politiqueros. Porque quien me diga a mí que Oscar Arias, que hay gente aquí que, no sé, se llena la boca de una manera que me asombra, y que te dice, es que Oscar Arias es un estadista. ¿Está qué, güey? ¿Qué es ese carajo, güey? O sea, ¿qué hizo de Estado? Es que usted puede estar de acuerdo o no con Daniel Oduber, pero Daniel Oduber crea las asignaciones familiares. O sea, usted puede estar de acuerdo o no con él, pero él tiene una visión de mundo, él tiene una visión de Estado, como la tuvo Pepe Figueres o como la tuvo Calderón Guardia. O el mismo Mario Echandi, que es uno de esos expresidentes tan menospreciados. Y Mario Echandi hace más por la salud costarricense después de la caja que todos los demás juntos, porque crea acueductos y alcantarillados, lo que era el SNA, es decir, potabiliza el agua. Y eso no lo tiene. Yo invito a la gente a veces que le gusta hacer comparaciones, yo le digo, investigue, ahí está Google, es una cosa maravillosa. Busque cuántos países del mundo tienen garantizado el 100% de agua potable con solo abrir el tubo. Porque eso no es en todo lado. Entonces, es decir, tuvimos esa suerte. Lamentablemente, cuando el Business and Politics entra, el gobierno de Luis Alberto Monge a mí siempre me pareció una transición. Don Luis Alberto no era necesariamente un estadista, en mi opinión, pero estaba rodeado de gente brillante. Jorge Manuel Dengo, Alberto Faid, o sea, había gente realmente brillante. Pero a partir de ahí usted empieza a ver cómo vamos de culo para el barranco, cómo vamos para atrás. Y entonces entra el gobierno de Oscar Arias, bajamos un grado. Entra el gobierno de Rafael Ángel Calderón, bajamos otro grado. Entra el gobierno de José María Figueres Olsen, bajamos como 100 grados. Entra el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y bajamos ya no 100 grados, ya bajamos en, no sé, cientos de metros, una cosa increíble. Ya vamos contra el subsuelo. Entra el de Abel y lo que hace es medio sostener. Entra luego el segundo gobierno de Oscar Arias y se dedican a choricear. Se dedican a hacer negocios con China. Y ahí está el estadio, y ahí hay un montón de cosas que nunca se explicaron. Nunca se explicó si se pagaron o no impuestos por la gente que trajo China a trabajar en ese estadio. Nunca se explicó qué se hizo la gente que vino de la República Popular China eso. Nunca se explicó lo de los $400 millones en bonos. Nunca se explicaba nada. Luego queda doña Laura Chinchilla y tenemos la trocha y tenemos esto, pero además un gobierno hiper incapaz. Tenemos un gobierno, más allá del tema de corrupción de la trocha y otra serie de cosas, porque el narcoavión y el matrimonio en Perú de donde fue con Lieberman y todo ese tipo de cosas, de su incapacidad patente.
su ineptitud patente. Y luego viene Luis Guillermo Solís con el cuento de que él es el cambio y que es el nuevo político, una persona que desde 1980 pertenecía a Liberación Nacional, recorrió todo el Partido Liberación Nacional hasta que fue secretario general de ese partido. Y miren, perdónenme, pero para ser secretario general de partidos como Liberación Nacional hay que ser literalmente un bicho. O sea, hay que ser realmente, o sea, pues puña. Eso es como cuando a uno le dicen de abogados, ese más es un excelente abogado. Entonces, la verdad es que hay que pensar al revés. Uno dice, bueno, no debe ser muy buena persona, porque para ser un excelente abogado, o sea, terrible, digamos, en el gremio, pero es así. Bueno, luego nos viene Luis Guillermo Solís en un gobierno que viene a cambiar y lo que cambia es de corruptos. Y tenemos el choricemento y tenemos en el ínterin, en el gobierno de Óscar Arias, el mayor chorizo que se iba a dar, o el mayor acto de posible corrupción que se iba a dar, era el de la refinería china, no sé si usted la recuerda. La refinería china, que es la de, me acuerdo el nombre de la refinería. Los chinos nos financian supuestamente una refinería llave en mano. La refinería en El Salvador, que hicieron algo parecido, costaba $700 millones. Curiosamente, en Costa Rica costaba $1.800 millones. Cuando se empieza a cuestionar la refinería y todo lo que van a darse, nos damos cuenta de que el llave en mano es un timazo. O sea, en realidad no había nada de eso. Pero entonces ellos están presionando por el negocio, por el alto costo, que está inflado, bueno, aparentemente inflado. Nunca pudieron explicarnos por qué de un país a otro subíamos $1.000 millones. Bueno, ese chorizo que criticaban todos cuando estaban afuera, doña Laura lo impulsa con todo. Y Luis Guillermo, que lo criticaba y decía que era un gran chorizo y que eso se iba a acabar, cuando llegan hasta nos hablan de una refinería ecológica, fíjate vos, ya en el colmo del cinismo. ¿eh? Pero además hacen el negocio de cemento chino, que a mí no me gusta ser mal pensado, Esteban, pero ensayemos. Montan a un personaje cuestionadísimo que lo echan del ICE por un acto de corrupción, que es Pedro Pablo Quirós. Lo echan del ICE, ¿por qué? Porque utiliza un helicóptero para ir de visita al matrimonio de un querido amigo de él, que se llama Ronald Solís. Don Ronald Solís, a quien conozco y aprecio, pero bueno, pero es parte de esa historia. Luis Guillermo Solís lo nombra directivo en el Banco de Costa Rica. Estando ahí, nombran a don Pedro Pablo Quirós, que lo habían echado del ICE, y que, ojo, tenía una prohibición por ahí, si mal no recuerdo, era de la Contraloría de ejercer, pero bueno, lo meten, haciendo ahí, como siempre, la ventanita legal, como encargado del fideicomiso de lo que va a ser la carretera San José-San Ramón. Y cuando vos lees los planes de construcción de la carretera San José-San Ramón, una de las cosas que dice es que va a ser hecha en cemento a 4 carriles. Y entonces, por otro lado, aparece un empresario al que nadie conoce, no conoce ni su mamá antes de aparecer ahí, que es el señor Bolaños, como importador de cemento, que ojo, y esos son los detalles que uno dice aquí el que menos corre alcanza un venado. El carajo importa cemento. Fíjense que para importar usted cemento, el cemento es una cosa, se lo dice un hijo de comerciante, yo soy hijo de pulpero. El cemento es un negocio peligroso, porque el cemento tiene un tiempo de caducidad muy rápido, entonces se vuelve piedra. Entonces es peligroso en el sentido de que si vos compras demasiado cemento y tenés en stock, corres el peligro de perderlo, porque se pone malo, para decirlo en términos coloquiales, que no sería lo correcto, pero bueno, conviene usarlo. Bueno, resulta que el señor Bolaños, que debe tener una bola de cristal extraordinaria, se da cuenta de que el señor que es diputado hoy, Welmer Ramos, logra cambiar una parte de la ley que decía que los sacos de cemento tienen que tener fecha de caducidad, o sea, tienen que decir cuándo se vencen, y se elimina eso, que es, digamos, su mayor problema para efectos de importación. Si usted quiere comprar algo en China, va a durar en tiempos pre-COVID, duraba un mes, mes y medio, 2 meses en poder importar, teniendo todo listo. El cemento, hasta donde sé, habrá que preguntarle a los ingenieros si yo estoy bateando, tiene un tiempo de duración corto, de 2 meses y medio, 3 meses.
Pero el señor Bolaños, cuando se hace esa ley, desembarca los primeros 3.000 sacos o 2.000 sacos, o no me acuerdo la cifra, en Caldera 15 días después. O sea, usted que los tiempos, él inicia el proceso de importación mucho antes de que se hagan los cambios que se los van a permitir, pero como él tenía una bola de cristal, no tenía nada que ver que el helicóptero pues anduviera Luis Guillermo, o anduviera otras personas ahí relacionadas, o que el presidente del banco, de la junta directiva, uno de los miembros de la junta directiva del banco fuera cercano a él, o la presidenta, en este caso Paola Mora. Es decir, ahí no, el carajo simplemente percibe que hay un negocio e importa esa cantidad de cemento. Le prestan $30 millones del Banco de Costa Rica. Cuando el Estado quiere funcionar en Costa Rica es simpaticísimo. Y esto refuerza lo que le decía ahora de que las empresas no tienen vida, Esteban. Para que este señor, que nadie conoce, que no tiene trayectoria, que no tiene ninguna cosa donde uno diga, mira, es que si usted me dice a mí que doña Yuli Puyol está importando cemento, pues yo te diría, pues sí, es lógico, ella era dueña de Abonos Agro, o sea, es decir, tiene una larga trayectoria en industria, en este caso en comercio. Pero bueno, aparece el señor Bolaños y se logra manejar todo de manera que en términos de menos de 3 meses se le den a él $30 millones, poniendo de garantía un cemento que puede ser que aparezca, puede ser que no. Todo se le facilita, se cambian decretos, lo reciben en casa presidencial incontables veces, a confesión de parte, relevo de pruebas, lo dijo el mismo expresidente Solís, y bueno, y se da toda esa cosa, y ojo, no olvide lo que le dije hace unos minutos, en un fideicomiso que maneja el BCR, que dirige Pedro Pablo Quirós, que dice que la carretera a San Ramón va a ser de cemento. Yo no estoy diciendo que el cemento que se fuera a importar fuera chino, o que el cemento que se fuera a usar fuera chino, no lo sé. Yo nada más lo que digo es que coincidencia. Como diría Lelutier, caramba, qué coincidencia. Entonces, en ese sentido, yo veo, te decía, desde 78, no tenemos estadistas, pero encima se le suman a no tener estadistas malos administradores, incapaces e ineptos, que sobran los ejemplos, pero además ya tenemos que cada vez vamos degradando más el negocio del business and politics y cada vez el descaro es mayor en el business and politics. Y cada vez vos ves más coludidos. Hay una palabra que se usa poco, pero que cabe muy bien aquí. La connivencia entre empresarios, políticos y demás, donde todos se toleran todo y donde usted empieza a ver coincidencias. Ayer vi una noticia que me sorprendió por el descaro. Supuestamente Carlos Alvarado viaja de regreso de Punta Indita me pareció leer, en el helicóptero de Javier Quirós, porque como ellos no tienen restricción de placa, tienen restricción de matrícula de helicóptero. El resto de los pobres sí tenemos que ver cómo nos manejamos con las restricciones. Y sale ayer en el Financiero que don Javier Quirós dice que ellos están pensando que podrían invertir en el tren eléctrico. Entonces uno dice, o sea, está bien que uno tiene cara de idiota, pero uno no ejerce. Y eso, cuando yo veo gente, alguna que respetaba mucho, defendiendo a Carlos Alvarado, yo digo, no están entendiendo. Excelente, don Luis, muchas gracias.